Doctor Tadeo Alfaro, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias por estar acá. Un gusto saludarlo. Gusto también. A ver, Miraflores acaba de aprobar un proyecto, una norma, ¿no es cierto? Yo decía, Miraflores no puede aprobar algo así por una sencilla razón. Miraflores no es una isla, ¿no es cierto? No se trata de la isla de Miraflores, en la que los motorizados no pueden ir de a dos en una moto lineal. Entonces, yo quería preguntar al doctor Tadeo Alfaro, ¿cómo funciona esto? Porque la próxima, otro municipio va a decir que en mi distrito se prohíben los carros veloces, el otro va a decir, no, en mi distrito roban con mototaxi, prohíbo los mototaxis, otro va a decir, en mi distrito se roba con capucha, prohíbo los capuchas. ¿Cómo funciona esto, doctor Tadeo Alfaro? A ver, en primer lugar hay que ubicar un poco el tema de las competencias. Primero, partamos por algo quizás como una premisa que el alcalde esté interesado en hacer algo. Hay que rescatar eso. Eso está muy bien. Es un hecho político. Hay una preocupación de la autoridad. Claro, y lo rescatable es que muchas autoridades tienen una postura, discúlpame el término, pusilánime, bastante pecho frío, ¿no? Respecto de estos temas. Sin embargo, Luis Molina lo está haciendo de una manera. El tema es la forma, lo que mencioné hace un ratito, el tema de las competencias. Un consejo municipal tiene iniciativa legislativa, lo manda a la Constitución, lo manda a su ley orgánica, pero no tiene iniciativa de reforma constitucional. Expresamente, y lo hemos conversado acá, en el artículo 206 sabemos que iniciativa de reforma constitucional la tiene el presidente, Consejo de Ministros, el Poder Ejecutivo, lo tiene Congreso y lo tiene la ciudadanía cuando activa el mecanismo de referéndum. No, más allá de referéndum. El tema de la iniciativa de reforma constitucional. Recordemos que el referéndum es residual. Cuando se presentan iniciativas de reforma constitucional o legal, ahí el referéndum resulta residual en la medida en que no se logra, digamos, tener la aprobación de la norma de manera total, sino parcial o en todo caso de una manera muy distinta. Con el referéndum no es automática la reforma constitucional, porque la reforma constitucional lo hace el Parlamento. Lo que hace el Parlamento es recibir el resultado del referéndum, saber qué es lo que la gente quiere, y la segunda etapa es aprobar los cambios constitucionales. Pero lo importante, retomando el tema de los municipios, claro. Los municipios no pueden hacer eso. Y hablamos de modificar el numeral 11 del artículo 2 de la Constitución, que habla sobre la libertad de tránsito, la cual tendría que haber una salvedad que mencione que existe libertad de tránsito y de domicilio en el territorio nacional, y en particular en el caso de tránsito, de que podrían haber ciertas limitaciones a razón de la seguridad ciudadana. Una precisión que podría estar ahí en el texto, obviamente estoy hablando de un borrador, pero por ejemplo algo así permitiría hacer un desarrollo no solamente mediante leyes, sino ordenanzas municipales sobre la materia, pero actualmente no lo hay. Pero eso podría traer un riesgo, ¿no, doctor? Demasiado riesgo, sí, claro. Porque el problema de fondo no se ataca, y el problema de fondo, ¿sabes cuál es, José? De que nosotros tenemos un bajo nivel de inteligencia, servicio de inteligencia, para atacar a estas amenazas no convencionales. Las amenazas son de dos tipos, convencionales y no convencionales. Las convencionales es, por ejemplo, un ejército extranjero que venga a agredir al país. Sabemos de que están identificados, incluso tiene una normatividad propia que es la del derecho internacional humanitario, reglas de guerra, estado de guerra. Pero las amenazas no convencionales son las mafias. Toda esta de crimen organizado, tenemos la narcotráfico, tenemos tala, trata de personas. Todo eso es algo que se combate con un sistema de inteligencia. El mismo terrorismo se combate con un sistema de inteligencia. Si no, no tienes identificado al agresor, no tienes identificada la amenaza y reaccionas mal. Por ejemplo, nosotros hemos tenido episodios en los cuales, por hacer, digamos, un combate al terrorismo frontal con Fuerzas Armadas, todo en zonas de emergencia, hemos tenido una enorme baja de personas, bajas civiles. Eso también se experimentó, por ejemplo, en Medio Oriente, yéndonos bastante lejos. Estados Unidos, por más intervenciones que hizo en Afganistán, cuando atacaba, sin identificar bien al blanco terrorista, afectaba a población civil. Y así podemos repetir muchos casos. Es un enemigo que está oculto. Nosotros salimos a la calle y están ahí presentes ellos, están mirándonos y en cualquier momento nos roban. ¿Cómo se advierte eso? Con un sistema de inteligencia que nos permita prevenir e identificar a los delincuentes, tenerlos a punto, como se dice, de intervenirlos cuando estén, o sea, ya yendo a agredir, yendo a robar o a perpetrar una fechoría. Y hay algo bien importante. Por ejemplo, esta norma que ellos pretenden, o sea, en el Consejo de Miraflores, que el Parlamento la revise y eventualmente la apruebe, es una norma que tendría, digamos, una vigencia a nivel nacional. Sí, claro. Por eso decía, por más que la iniciativa sea de un distrito,
un distrito no es una isla. No es una ¿no es cierto? isla. Y las normatividades, sobre todo si, como usted bien dice, se refiere a modificación o cambio constitucional, con mayor razón todavía. Pero digamos, en el supuesto que vaya como una ley como pretenden hacerlo ellos, que te repito, para mí no es el camino, porque tiene que haber una reforma constitucional. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, en la selva? En Claro, la selva donde es uno nace habitual. uno nace con una moto al costado. Es verdad. Váyanse ustedes a Iquitos a ver, hagan una comparación de cuántos carros y cuántas motos se encuentran. Totalmente. Váyanse a Tarapoto, vayan a Moyobamba, vayan a Rioja. ¿Cómo va a regir algo así? Allá es lo más normal, o sea, las personas viven en moto y en realidad la norma sería inaplicable allá. Entonces, digamos, tendríamos un segmento, una parte del país, la verdad es que no le encuentro sentido. Considero más bien que lo que debería darse es en todo caso un trabajo conjunto con el Gobierno Nacional, específicamente con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, en parte del Ejecutivo, y ver algún tipo de normatividad que se pueda trabajar concienzudamente. Ojo, acá en lo que se refiere, y lo hemos conversado con el caso de la reforma electoral, todo lo que tenga que ver con seguridad y que requiere una modificación del marco normativo tiene que ser bien meditado. O sea, lamentablemente, no quiero decirle que el alcalde haya sacado una norma, como se dice, efectivista, pero lamentablemente muchos políticos juegan con el efectivismo. O sea, hay un tema de un ataque, una agresión con motos, ya hay que prohibir el tema de las motos lineales. Y el tema de fondo es la seguridad en sí. Y ese es un trabajo conjunto entre gobierno central, gobierno local, que tiene un rol protagónico. Algo que sí me ha agradado de la actitud del alcalde Molina es que efectivamente se ha puesto, como se dice, los pantalones como autoridad en el gobierno local. Muchos alcaldes deberían seguir su ejemplo. Sí, claro, digamos, algo está queriendo hacer, no se ha quedado con los brazos cruzados, ha tenido una actitud interesante, pero valga en verdad es, si vamos de frente, más allá del tema formal que usted bien nos explica, al meollo del asunto, el que dos personas no anden en moto, la verdad no soluciona absolutamente nada. Yo no veo una solución por ese lado. Y ¿no? peor aún, hablamos de vías dentro del mismo Miraflores que son vías metropolitanas. Donde circula transporte público son vías metropolitanas y eso depende de la provincial. Claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La verdad que no le veo un sentido al tema. Y repito, también, por ejemplo, una de las excepciones que estaban colocando en la norma de que dos personas pueden ir en moto siempre y cuando sean serenos. Pregunta muy elemental. Nosotros podemos conseguirnos uniformes serenos y nos vamos a las Malvinas, lo conseguimos. Todavía buscamos el municipio y nos lo hacen igualitito, o en Gamarra. Entonces permitiría de que vayan ahora que chorees con tu chaleco de sereno. Claro, y o sea, echa la trampa. Y en el Perú somos muy, lamentablemente, pues hay mucha facilidad para eludir la norma. Después había una propuesta que también me pareció insólita, era solamente no pueden ir dos si son varones. Las mujeres no roban. ¿O es una discriminación sexual? Es una discriminación. O sea, ¿qué hacemos? Dos varones no podemos ir en la moto, pero si llevo a una dama sí puedo. O sea, no, la verdad es que se está buscando un tema medio descabellado. Eso no sé qué tanto pueda solucionar el tema de seguridad ciudadana. Lo que pasa es que tienen que ponerse las autoridades a hablar. Por ejemplo, hace un poco más de un mes hubo una reunión con la Junta de Reforma Política. Tuvo una convocatoria bastante interesante con IDEA Internacional y la Fundación Konrad Adenauer, y fuimos algunos especialistas de diferentes materias y tocamos, por ejemplo, algunos temas, y uno de ellos era el de mejorar las relaciones entre el Poder Ejecutivo y Legislativo. Pero, por ejemplo, está muy en boga el tema del Consejo de Estado. Ya. ¿Qué debería darse ahí? Espacios de diálogo. Por ejemplo, hace poco hemos visto al alcalde Paz de la Barra, que es presidente del AMPE, obviamente dando sus posiciones, las cuales son aceptables. Tiene posturas, algunas un poco fuertes, incluso ha sido algo tosco en sus expresiones con el presidente de la República. El AMPE, por ejemplo, con todos los municipios, la Asamblea de Gobiernos Regionales, el Poder Ejecutivo, Legislativo, el Poder Judicial, obviamente el Tribunal Constitucional, que no solamente es el sumo intérprete de la Constitución, sino es además quien dirime en conflictos de competencia entre los órganos públicos. La Defensoría del Pueblo, un llamado natural, es quien se encarga justamente de velar por el cumplimiento, o mejor dicho, por nuestros derechos, que no se vulneren derechos fundamentales. Podemos seguir sumando ahí a la Contraloría, y yo creo que ahí también ponemos coto, la Contraloría, porque es la que se encarga de que las cosas funcionen bien en el Estado. Si armamos un Consejo de Estado que se reúna trimestralmente para darle seguimiento a las grandes políticas del país, te aseguro que podría haber mejor relación entre Ejecutivo y Legislativo y obviamente un nivel de articulación con las instancias de gobierno subnacional. Ahora, esa es una idea, ¿no
es cierto? Nosotros siempre hemos dicho que para los problemas que son multisectoriales, que no son horizontales, digamos, que compete a varios sectores, siempre las mesas deben estar con las patas completas en una reunión, no sé dónde se resuelva. Yo siempre he creído eso hasta que se dio el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Porque el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana se supone reúne a las cabezas, no a los terceros o a los intermediarios, no, se supone que reúne a las cabezas de los órganos que tienen que ver directamente con la seguridad en el Perú, empezando desde el presidente en el Ejecutivo, el ministro del Interior, el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación. Todos los que tienen algo que ver en la cabeza supuestamente se reúnen ahí para tomar decisiones importantes que ayuden a la seguridad del país. ¿Cuál ha habido? ¿Alguien puede decirme alguna? No. ¿Sabes cuál es el problema? En que tiene que este consejo crearse con norma y tener una regulación y quedar más allá de las buenas intenciones, tener informes trimestrales del cumplimiento. Y sí es importante, por ejemplo, incluir al Poder Legislativo, porque son quienes hacen las leyes. El Consejo Distrital de Miraflores, esta norma la está llevando al Congreso de la República. Y hemos visto recientemente algunas normas pues, que han salido que también dejan mucho que desear, hay que hablar las cosas como son. Normas, digamos, un poco confusas, por decirlo de alguna manera, algo moderada. Pero en realidad tiene que haber un nivel de articulación mayor y efectivamente el tema de seguridad ciudadana es un tema, al igual por ejemplo que la reconstrucción o la reactivación económica que van un poco de la mano, son temas que son políticas de Estado. La educación, por ejemplo, que lo hemos hablado hasta de cansancio, tiene que cambiarse, o sea, tenemos que generar ciudadanía y dejar de tener habitantes, pero es un tema muy profundo. A lo que vamos es a que estas grandes políticas de Estado tienen que tener a los grandes componentes reunidos periódicamente 4 veces al año, de manera trimestral, por sugerir una idea, puede ser menos tiempo, y dar seguimiento a lo que están haciendo cada uno de ellos, y también generar compromisos. De ahí podría salir, por ejemplo, la priorización de determinados proyectos en el Parlamento. ¿Para qué? Para que el Congreso tenga una agenda justamente fomentada o dada en este tipo de espacios. Sí, para eso lo que deberíamos tener para empezar es un verdadero deseo de sacar adelante al país, ¿no? Voluntad política. Voluntad política. Me ganó usted con la palabra. Voluntad política. Es verdad, pero no tenemos voluntad política. Está creo que más que demostrado que los poderes del Estado cuando se juntan es para darse la mano hipócrita o para decir 3, 4 cosas que al final la población termina solamente causándoles risa porque no se soluciona absolutamente nada. Yo pregunto, en todo este tiempo, lo que nos dice el doctor Tello, claro, es súper interesante, eso es algo que debería ocurrir, pero a estas alturas del partido, a mí personalmente ya me suena medio utópico, cuando hemos visto que de verdad se hayan reunido los poderes del Estado más importantes en el país y hayan tenido resultados claves, importantes, que ahorita estemos disfrutando todos los programas. Agenda. Y darle seguimiento al cumplimiento de la agenda. Es algo elemental y es efectivamente el tema de la voluntad política, pero también hay algo. Justamente espacios como este, espacios donde se pueden discutir, medios y también la propia población que llega a tener un entendimiento, estoy seguro de que las cosas pueden cambiar. La sociedad civil tiene que jugar un rol importante. La masa crítica del país definitivamente tiene que apuntar a que la clase política tome otro tipo de actitudes porque la verdad, como están manejando el tema hoy en día, más los casos de corrupción que ya son de miedo, definitivamente pues no le están haciendo bien al país. O sea, podemos tener una crisis de institucionalidad mayor a la que tenemos ahora y, ¿por qué no? Podemos tener también sorpresas electorales si es que no se toman cartas en el asunto desde ya. Y es lamentable llegar al bicentenario de nuestra independencia en una situación precaria como la que tenemos ahora, si de institucionalidad hablamos. Sí, es verdad. Estamos sufriendo por un tema de institucionalidad hace bastante tiempo, entendiendo como institucionalidad las normas que rigen nuestro buen comportamiento en la ciudadanía, ¿no es cierto? Que es lo que bien dice el doctor, necesitamos. Habitantes somos 32 millones, ciudadanos ¿cuántos somos? No lo tengo claro. Es menor el número, no definitivamente. Y ojo, que no confunda la ciudadanía con los 18 años, ¿eh? Pero no. Ciudadanía en ejercicio, conocer sus derechos y ser verdaderamente gente que active en la propia sociedad y active en la política misma. Lo que tú mencionabas hace un rato, es importante, por ejemplo, que mucha gente deje de pensar que la política es algo sucio y no se quiere involucrar. Si tienen que aportar al país porque tienen las condiciones, que lo hagan. Y eso es importante, ¿sabes por qué? Porque la política necesita esa renovación natural. Lo que está ocurriendo ahora está demostrando de que va a haber un cambio drástico, van a desaparecer muchas imágenes tradicionales de la política. Es el momento en que la gente que tenga buenas intenciones y esté en capacidad de servir al país se meta, se involucre. Sí, pues, pero por ejemplo, nosotros pensamos,
Emilio Cebrión ingenuamente pensó que uno de los partidos que está sufriendo muchísimo, que es el PPC, claro, está sufriendo porque es uno de los partidos que no ha tenido pues sumergida sus líderes más importantes en la corrupción y en la cochinada, todo. Y ahora tengo que callarme la boca, porque en realidad todo haría parecer que también estuvieron sumergidos algunos líderes de esa organización política en la cochinada de la plata sucia de Odebrecht. Las investigaciones determinarán. Doctor Alfaro, muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido usted muy amable. Señores, nos vamos.